Sí, 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 sí. Y entonces eso que presente, eso no sirve, dice a nosotros. Por eso es de la viuda. Pues, tiene una parte, con nuestra parte, dos partes va a tener, la mitad va a poder reclamar. Claro. Sí, sí. Ya, Pechit. Ya, ya. Te dejo. Chao, chao, chao. Muchas Ya. Hola, jóvenes. Buenas tardes. Hoy nos toca cáncer de mama y también las exposiciones. Yo tengo un video de cáncer para mostrar, pero me gustaría terminar las exposiciones primero y luego entro a la teoría que tiene ustedes en contenido mínimo y luego ese video hasta donde se termine la hora. ¿Ya? Por favor. Entonces, los que están presentes de la exposición, digan presente para empezar con su tema. Presente, doctor. Diverticulosis del colon. Entonces, ya, vamos a empezar con diverticulosis. Gracias. Dayana María, adelante entonces, adelante. Gracias. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a exponerles diverticulosis del colon. Esto también es conocido como una diverticulitis colónica. Siguiente, por favor. Bueno, hay que tener en cuenta que hay dos diferencias, ¿cierto? Hay una diferencia entre una diverticulosis y una diverticulitis. Y la diferencia va que la diverticulosis hace referencia a la existencia de unos divertículos que podemos ver acá en la imagen que se ven en el colon y se suelen desarrollar cuando hay lugares naturalmente débiles en el colon. Y esto va cediendo con la presión, digamos, de la materia fecal, cuando hay una constricción y hace que se generen unas bolsas de tamaño de una canica y sobresalgan a través de la pared del colon. Ya cuando hablamos de una diverticulitis, es cuando se desgarran estos divertículos y lo que hace es que se inflamen e incluso puedan llegar a infectarse. La anterior, por favor. Entonces, como vemos, anterior. ¿Qué es? ¿La siguiente o anterior? Anterior. Estoy en qué es. Perdón. Eso. Exacto. Esa es la anterior. Entonces, sí, ¿qué es? Entonces, como vemos, la diverticulosis se va a referir entonces a estas bolsitas o sacos que crecen en la parte de afuera. Hay que saberlo diferenciar de lo que son unas pápulas que pueden generarse, pero es muy diferente. Y estos se van a desarrollar en el revestimiento del tracto gastrointestinal. Generalmente van a haber una prevalencia en el lado izquierdo del intestino grueso, en la parte descendente o en la zona sigmoide. Ahora sí vamos a ver las causas. Siguiente, por favor. Nadie sabe con certeza por qué se pueda llegar a desarrollar la diverticulosis, pero se han planteado algunas teorías que puede ser por la contracción anormal o los espasmos, digamos por la presión del colon, y sería la causa de la formación de estos divertículos en las zonas débiles de la pared intestinal. La mayor parte de los divertículos del colon se producen por el aumento de presión interna del colon, lo cual provoca que con el paso de los años, con este problema, se vayan generando unas capas internas de mucosa y submucosa y que se hernien y generen estas bolitas. Estas hernias llegan a prolapsar a través de los puntos de la pared que está más débil y con menor resistencia. Y por otro lado, vemos que el desarrollo de la diverticulosis también puede desempeñar una función de acuerdo a la alimentación que sea baja en fibra y, por ejemplo, eso pues lo han dicho, es porque en zonas de África la alimentación es alta en fibra y esto allá no se ve. Entonces, es un factor importante. Y además hay una predisposición genética a la diverticulosis, es decir, cuando los padres o abuelos tuvieron esta patología, podrían también desarrollarla. Siguiente, por favor. Los síntomas. La mayoría de los pacientes que tienen diverticulosis
Generalmente no presentan síntomas, pueden no presentar síntomas, pero sin embargo hay personas que pueden tener alguna afección o afecciones como dolor o molestia en la parte inferior izquierda del abdomen, síntomas como una distensión abdominal o cambios en los hábitos intestinales, puede presentar fiebre, cambio del ritmo intestinal e incluso náuseas. Entonces puede presentar estos síntomas o simplemente doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Perdón, se me fue el internet. Em, entonces, esta afección puede ser con estos síntomas o ser solamente asintomática y que ya con el paso de los años eh, en una endoscopia o en un examen radiográfico se pueda evidenciar. Las complicaciones, bueno, las complicaciones generalmente es una diverticulitis. La diverticulitis, como mencionaba ahorita, es la inflamación o infección de los divertículos. La gente que padece esta complicación normalmente va a presentar lo que es fiebre, dolor abdominal en la parte inferior izquierda, diarrea o estreñimiento, menos apetito, y hay otras complicaciones que pueden llegar a presentarse que son menos frecuentes, pero se dan es cuando el caso se ha agravado tanto que puede ser un absceso que se produce cuando se acumula pus en las bolsas, puede ser estrechamiento del colon, una constricción, y en raras ocasiones puede generarse una fístula. La fístula puede ser entre los intestinos o incluso entre órganos, puede ser una conexión entre intestino y vejiga. Puede darse también una obstrucción en el intestino causado por tejido cicatricial o lo más grave, una peritonitis que puede producirse si una bolsa infectada o inflamada se llega a romper, va a derramar su contenido intestinal en la cavidad abdominal y esto pues ya es una emergencia médica que requiere una atención inmediata. Ahora viene el diagnóstico. La siguiente, por favor. El diagnóstico generalmente se descubre a través de varios exámenes. Puede ser, digamos, con enema de bario y una radiografía. En este examen radiográfico se le inyecta pues material líquido en el colon mediante una sonda que se introduce por el recto y nos va a mostrar en la imagen radiográfica el colon y se pueden identificar la presencia, aquí como vemos en la imagen, de estos divertículos o incluso pues se puede también combinar con pólipos grandes o crecimientos. En la colonoscopía, este examen se va a emplear el endoscopio fino y flexible que contiene una luz y una cámara para visualizar el interior del colon. Este instrumento también nos va a permitir ver divertículos o el crecimiento de este. Y por último, puede ser con una exploración con la resonancia magnética. En este examen vamos a ver imágenes de cortes seccionadas del abdomen y vamos pues a poder diagnosticar estos divertículos fácilmente. En la siguiente, el tratamiento, por favor. A fin de tratar la diverticulitis, que es cuando ya está inflamado o infectado, se es necesario usar antibióticos. Incluso cuando el caso está muy grave, pues es necesario hospitalizar al paciente. La recuperación normalmente transcurre sin ningún problema, sin complicaciones, pero cuando, digamos, el paciente ha tenido alguna complicación y ha tenido un absceso pericolónico, entonces es necesario, aparte de hospitalizar y antibióticos, realizar un drenaje radiológico que se realiza con una sonda percutánea, que es la que vemos acá, y se puede drenar y ayudar a extirpar este absceso que se ha generado. Ya en raras ocasiones es necesario realizar una operación en la cual podría necesitarse cuando el paciente no ha respondido a ninguno de los tratamientos anteriores, se han agotado todos los controles médicos y no ha servido, y ya la diverticulitis es complicada y se requiere una
colostomía temporal. Ahora bien, en la siguiente, ¿cómo podemos hacer para evitar la diverticulitis? Para evitarlo, pues la gente con diverticulosis a veces recibe instrucciones de que debe evitar alimentos que no sean muy digeribles, o sea, como las palomitas de maíz, los frutos secos, frutos con semillas pequeñas, también aprender a conocer nuestro cuerpo, ahí con los más, con mayor metabolismo, metabolismo más rápido, otros con metabolismo más lento, y también depende de muchos factores de cómo sea la vida cotidiana y factores genéticos. Entonces, es saber cómo conocer cómo es nuestro cuerpo y saber qué nos hace daño. Entonces, esta teoría del tipo de alimentación se puede utilizar, aunque no está científicamente comprobada, pero hay personas que les ha funcionado. Entonces, importante comer más fibra, que sea alta en contenido de fibra, que va a disminuir el riesgo de diverticulitis. Y tenemos también lo que es el ejercicio con regularidad. Esto ayuda a favorecer el funcionamiento normal del intestino, reduce la presión dentro del colon, que es lo que más ayuda a generar estos divertículos. Al menos 30 minutos diarios es importante. Beber agua, beber mucho líquido, la fibra actúa absorbiendo el agua, así que estas dos cosas va a aumentar que la cantidad de materia fecal sea suave y agulida en el colon. Sin embargo, si no se toma demasiado líquido para reemplazar lo que se absorbe, la fibra puede producir también estreñimiento, entonces no solamente es comer fibra. Y por último, evitar fumar. Ya que fumar está asociado con mayor riesgo de padecer también lo que es diverticulitis. Gracias. Bien, se agradece. Pasamos al otro tema. Está presente Magdalena. Magdalena está presente. Uremia o poliposis, Isabela. Yo, doctor, poliposis. ¿Qué tema? Poliposis. Poliposis, muy bien. Ya, adelante entonces, poliposis. Adelante, Isabela. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar sobre la poliposis gástrica difusa. Bueno, primeramente, ¿qué es la poliposis gástrica difusa? Siguiente, por favor. El término poliposis gástrica difusa hace referencia a la presencia de múltiples pólipos que cubren gran parte de la mucosa gástrica. En la mayoría de los casos se trata de pólipos de origen epitelial y de naturaleza hiperplástica. Y menos frecuentemente se trata de pólipos adenomatosos o amartomatosos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son los pólipos? Los pólipos son tumores que se proyectan macroscópicamente por encima de la mucosa. Se proyectan de la pared del estómago hacia la luz. Su número puede ser muy variable. Cuando son pocos, menos de 3 suelen ser esporádicos, pero si son numerosos, o sea, más de 3, se habla de una poliposis. Siguiente, por favor. Bueno, los pólipos tienen algunas características, como que existen dos tipos de pólipos gástricos, los neoplásicos y no neoplásicos. Normalmente son no neoplásicos. Cerca del 80 a 90% de los pólipos no son neoplásicos. Los pólipos generalmente miden de unos pocos milímetros a más de 5 centímetros. Tienen una apariencia variable y pueden ser sensibles o pediculados. En lesiones neoplásicas no invasivas y cáncer con invasión de la lámina propia, se puede apreciar lesiones planas o deprimidas. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar sobre las causas. Siguiente, por favor. No hay evidencia de una causa específica para la poliposis gástrica difusa, pero entre estas están la inflamación estomacal crónica, más conocida como gastritis, que puede ser una causa para formación de pólipos hiperplásticos y de adenomas. También hay algo llamado la poliposis adenomatosa familiar, que es un síndrome hereditario. Y si tus papás o tus abuelos tenían poliposis, seguramente a ti también te puede dar. También hay ciertos medicamentos que
pueden hacer que tengas poliposis, como son los inhibidores de la bomba de protones, que estos ayudan con la acidez, que evitan que haya más ácido clorhídrico en tu estómago. Siguiente, por favor. Hay algunos factores de riesgo que hay que tomar en cuenta para una poliposis gástrica difusa. Una es la edad, ya que en personas adultas de mediana edad hasta los adultos mayores tienen más riesgo que las personas adolescentes, niños y así. También las infecciones gástricas bacterianas, ya que estas pueden provocar lesiones en el estómago, en la pared gástrica, que pueden formar pólipos. Una de estas bacterias que más puede causar esta poliposis son el Helicobacter pylori. También la poliposis adenomatosa hereditaria, como ya comenté, si tienes algunos familiares de tu ascendencia que han tenido poliposis, es muy probable que tú lo tengas. Igual los ciertos medicamentos de consumo prolongado, como ya hablé, los inhibidores de la bomba de protones. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el cuadro clínico? Siguiente, por favor. Generalmente son asintomáticos y rara vez producen síntomas como hemorragia digestiva y retardo del vaciamiento gástrico. Sin embargo, a medida que un pólipo gástrico se agranda, puede aparecer llagas abiertas, o sea, úlceras en la superficie. Y estas úlceras son las que producen un dolor y sensibilidad cuando se ejerce presión en el estómago, náuseas, presencia de sangre en las heces o también anemia. Siguiente, por favor. Ahora les voy a comentar sobre el diagnóstico y tratamiento. Siguiente, doctor. Bueno, para el diagnóstico, como el cuadro clínico a veces es asintomático, normalmente los pólipos se pueden diagnosticar con una endoscopía recurrente cuando se hace una consulta médica. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, se ve como son los pólipos gástricos mediante una endoscopía. Esta ya es una poliposis estomacal y se puede ver que hay más de 3 y por eso es una poliposis. Y normalmente la biopsia es un diagnóstico para saber qué tipo de poliposis es, si es una edematosa, una armatosa, o si es neoplásica o no es neoplásica. Siguiente, por favor. Para el tratamiento. Normalmente el tratamiento para una poliposis es un tratamiento quirúrgico. Una polipectomía endoscópica, como ven en la imagen de la izquierda, se realiza con el endoscopio y un aparato especial que extirpa los pólipos, o si no también una resección mucosa endoscópica, o sea, una mucosectomía. Esto también es un tratamiento quirúrgico que también extirpa los pólipos. Y algunos pólipos que son pequeños y no son adematosos no van a necesitar tratamiento, porque en general no causan signos ni síntomas y solo en raras ocasiones se vuelven cancerosos. Gracias. Bien, se agradece. Ahora entramos a uremia. Espero que esté Magdalena Joisa en presencia. Uremia. Buenas tardes, doctor. Va a disculpar, mi internet estaba lento. Debe ser tarijeña. Todo lento. Adelante. Uremia. Uremia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Voy a exponer qué es la uremia. La uremia es un trastorno del funcionamiento renal que se produce cuando los riñones no pueden eliminar correctamente la uremia del cuerpo, de modo que los desechos de la orina se acumulan en la sangre y pueden darse otra serie de enfermedades. Siguiente, doctor, por favor. ¿Qué síntomas presenta la uremia? Asterisis, temblores, letargia, somnolencia prolongada, hiperreflexia, aumento de los reflejos, osteostidonosis, fetor urémico, sabor metálico y amargo en la boca, serositis, especialmente pericarditis, inflamación del tejido alrededor del corazón, hipotermia, hipotensión, náuseas y vómitos, lengua blanca o enrojecida. Siguiente, doctor. ¿Cuáles son las causas de la uremia? La causa principal de esta patología es un fallo renal, aunque puede haber otras causas como dieta hiperproteica, sangrado gastrointestinal,
uso de drogas, ruptura vesical, deshidratación o pielonefritis crónica. Siguiente, doctor. ¿Se puede prevenir la uremia? Se puede seguir algunos consejos para prevenir sus complicaciones. Descansar completamente, evitar productos químicos nocivos para el riñón que provienen de pesticidas, pintura, tubos de escape, limpieza del hogar o la construcción, dieta baja en proteínas, aumentar la ingesta de agua. Siguiente, doctor. ¿En qué consiste el tratamiento de la uremia? En algunos casos, si la uremia se debe al exceso de proteína o la hipotensión, se puede tratar con un cambio en la dieta y recetamos fármacos. Sin embargo, esta afectación puede llegar a ser muy grave, por lo que generalmente se trata con técnicas más invasivas. Diálisis consiste en retirar los desechos y el líquido excedente de la sangre a través de los vasos sanguíneos de alrededor de las paredes del abdomen. Trasplante de riñón consiste en reemplazar el riñón dañado por otro sano para que asuma la función deficiente del riñón dañado. Siguiente, doctor. Gracias. Eso sería todo, doctor. Bien, se agradece. Bueno, tienen 100 por su cumplimiento. Temas cortos que hemos indicado, está todo bien. Ahora pasamos al tema de hoy, que es cáncer de mama. Lo tienen en el, ¿cómo se llama? Lo tienen en el contenido mínimo que les he pasado. No, esto va para el segundo parcial. Bien, el cáncer de mama dice, bueno, voy a poner el micrófono del celular para que no esté parando. Un segundito. Recording in progress. Bien, ahora sí. Vamos a comenzar con el concepto. ¿Qué es el cáncer de mama? Es una proliferación maligna de las células epiteliales que revisten los conductos o lobulillos mamarios. Existen dos tipos principales de cáncer de mama. El carcinoma ductal infiltrante, que comienza en los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón. Es por mucho el más frecuente, aproximadamente el 80% de los casos. En segundo lugar, lo ocupa el carcinoma lobulillar infiltrante, 10 a 12%, que comienza en las partes de las mamas llamadas lobulillos que producen la leche materna. Los restantes tipos de cáncer de mama no superan en conjunto el 10%. Factores de riesgo. Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen una edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad, la edad avanzada en el momento del primer parto, nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, consumir hormonas tales como estrógenos y progesterona, consumir licor y ser de raza blanca. Son factores de riesgo. Entre 5 a 10% de los casos, el cáncer de mama es causado por mutaciones genéticas. Para detectar el cáncer de mama se utilizan diferentes pruebas como la mamografía, ultrasonido mamario con transductores de alta resolución, ecografía, una prueba de receptores de estrógeno y progesterona o imágenes por resonancia magnética. El diagnóstico de cáncer de mama solo puede adoptar el carácter definitivo por medio de una biopsia mamaria. Lo ideal es hacer biopsia por punción o aspiración, con aguja fina y pistola de corte
guiados por ultrasonido o resonancia, o usar equipos de biopsia por corte y vacío, los cuales son capaces de retirar la lesión parcialmente o completamente según el caso. Hay nuevas técnicas que mediante ultrasonido pueden sugerir malignidad, como la ecografía Doppler 3D multicortes o elastografía. Pero todas deben ser evaluadas, solo se tendrá un diagnóstico definitivo mediante una biopsia. Del total de los carcinomas de mama, menos del 1% ocurren en varones. El Día Internacional del Cáncer de Mama se celebra el 19 de octubre. Tiene como objetivo sensibilizar a la población general acerca de la importancia que esta enfermedad tiene en el mundo industrializado. El enfoque epidemiológico. Acá podemos observar que el cáncer de mama es una neoplasia maligna más frecuente en la mujer occidental y la principal causa de muerte por cáncer en la mujer en Europa, Estados Unidos, Australia y algunos países de América Latina. El cáncer mamario representa 31% de todos los cánceres de la mujer en el mundo. Aproximadamente 43% de todos los casos registrados en el mundo en 1997 correspondían a los países en vías de desarrollo, no en vías de desarrollo. En medicina, el cáncer de mama se conoce con el nombre de carcinoma de mama. Este cáncer de mama se conoce como carcinoma ductal. En el 10% de los casos restantes del cáncer tienen su origen en los propios ácidos glandulares y se le llama carcinoma lobular. La etiología. Dentro de la etiología, atendiendo al origen, existen 3 tipos genéricos de cáncer de mama. Esporádico, sin antecedentes familiares, serían entre el 70 y el 80% de los casos. Familiar, con antecedentes familiares, pero no atribuibles a genética, 15 al 20%. Y hereditario, atribuidos a mutaciones, solo serían entre 5 a 10%. Dentro de estos, el 40% se debe a mutaciones en, acá dice, Breast Cancer Susceptibility Gene Protein, proteínas de susceptibilidad, ¿no? Es en inglés. Estadificación. El sistema de estadificación, ¿no?, de tumores de mama para el cáncer de mama se basa en el tamaño del tumor. Si el tumor se ha diseminado a los ganglios linfáticos, N, en las axilas, o aún no se ha diseminado, y si el tumor se ha metastatizado, M, ¿no? Es decir, si se ha propagado a una región más distante del cuerpo. Entonces, tuviéramos ahí arriba TNM, un tumor con ganglios linfáticos afectados y con metástasis, TNM, ¿no? A eso se refiere. Los tumores de mayor tamaño, de propagación nodal y metastásicos tienen un mayor número de estadiaje y un peor pronóstico. ¿Cómo es la estadificación principal? Incluye el estadio 0, que es una enfermedad premaligna y con marcadores positivos, a veces llamada SDIS, carcinoma ductal. Sería el momento en que la célula se ha transformado
recientemente incancerígena, pero todavía no ha roto la membrana basal. Estadio 1. Las células cancerígenas ya han superado la membrana basal, pero el tumor no supera los 2 centímetros de tamaño. Estadio 2. Semejante al estadio 1, pero el tumor ya es mayor de 2 centímetros, pero no más de 5 centímetros. Ya que estadio 3. Dentro de este estadio se tienen distintas clasificaciones en función del tamaño de la masa corporal y de los nódulos linfáticos. ¿Están afectados o no? Los estadios 1 a 3 se definen como los inicios del cáncer y son potencialmente curables, por ser en muchos casos operables. El estadio 4 se define como cáncer en etapa avanzada y o cáncer metastásico, porque el cáncer se diseminó hasta otros órganos del cuerpo. Este tipo de cáncer metastatiza con mayor frecuencia en los huesos, los pulmones, el hígado y el cerebro, y tiene un mal pronóstico. Hoy en día el cáncer de mama, como otras formas de cáncer, es considerado el resultado de daño ocasionado al ADN. Este daño proviene de muchos factores conocidos e hipotéticos, tales como la exposición a la edad. El riesgo de padecer cáncer de mama se incrementa con la edad, pero el cáncer de mama tiende a ser más agresivo cuando ocurre en mujeres jóvenes. La mayoría de los casos de cáncer de mama avanzado se encuentran en mujeres de más de 50 años. Bien, acá entonces las mujeres tienen 100 veces más probabilidades de sufrir cáncer de mama que los hombres. Para una mujer que vive más allá de los 90 años, la probabilidad de tener cáncer de mama durante toda su vida es de 12.5 o 1 en 8, ¿no? Las hormonas. Los estrógenos exógenos, en especial los utilizados en la terapia de sustitución hormonal, junto a la predisposición genética, constituyen los elementos de mayor peso en la aparición del cáncer de mama. Bien, continuando entonces, tenemos acá que los estrógenos exógenos, en especial los utilizados en la terapia de sustitución hormonal, junto a la predisposición genética, constituyen los elementos de mayor peso en la aparición del cáncer de mama. El cuadro clínico, el principal motivo de consulta en relación a las mamas de una mujer es la detección de una masa o tumoración. Aproximadamente el 90% de todas las masas mamarias son causadas por lesiones malignas, o benignas, perdón. Las que son suaves y masas elásticas se asocian generalmente con un fibroadenoma en mujeres de 20 a 30 años y quistes en las mujeres de 30 a 40 años.
Los síntomas del cáncer de mama avanzado pueden abarcar un bulto en la mama, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, adenopatías en la axila especialmente, cambios en el tamaño, textura de la piel o color de la mama, enrojecimiento de la piel, formación de depresiones o arrugas, cambios o secreción por el pezón. Descamación, tracción del pezón hacia un lado o cambio de dirección, dolor óseo, dolor o molestia en las mamas, úlceras cutáneas, hinchazón de un brazo próximo a la mama con cáncer, pérdida de peso, entre las más importantes. El diagnóstico se lo realiza con el examen de seno que se debe realizar en posición vertical y sentada y acostada con las manos de la mujer detrás de la cabeza. Los senos deben ser inspeccionados en busca de diferenciar en el tamaño, retracción de la piel o del pezón y patrones venosos prominentes y signos de inflamación. Se debe usar la superficie plana de la punta o de los dedos de los dedos para palpar el tejido mamario contra la pared torácica. Las zonas axilares y supraclaviculares deben ser revisadas en busca de nódulos. El pezón debe comprimirse suavemente para comprobar si hay secreciones. Bien. Mamografía. La extensión del uso de la mamografía ha sido eficaz ya que ha reducido la tasa de mortalidad materna del cáncer de mama hasta el 30%. La mamografía es el mejor método de cribado de lesiones tempranas disponibles. La tasa de supervivencia para las mujeres con cáncer de mama se incrementa drásticamente cuando se diagnostica en una etapa temprana, detectado precozmente, tiene una sobrevida a los 10 años que alcanza hasta un 98%. Bien. Ecografía. La ecografía es especialmente útil en mujeres jóvenes con tejido mamario denso con una masa palpable que no se visualiza en una mamografía. La ecografía no debe ser utilizada en los controles de rutina, sobre todo porque no se visualizan las microcalcificaciones y la detección de carcinomas es insignificante con la ecografía. Resonancia magnética de alto campo. Acá podemos ver que es un método adicional y complementario para detectar y diagnosticar el equipo. Aquí la resonancia magnética es de alto campo, es un método adicional y complementario para detectar y diagnosticar el cáncer de mama. Y se debe usar en mujeres de alto riesgo. Se puede utilizar para detectar o confirmar la presencia del cáncer y evaluar su extensión. Acá, como forma negativa, vamos a decir que algunos estudios son caros también, ¿no? Y para gente